Bueno, entonces vamos a arrancar nuevamente y entonces vamos a, sí, ahora dedicarnos o hacer específicamente el análisis de la existencia de extremos para funciones de varias variables. Entonces, para funciones de varias variables, mayor que 1, vamos a ver este teoremita que dice lo siguiente. Entonces, justamente esto, ¿no? Sea f, una función como la que acabamos de definir, mayor que 1, y un punto A perteneciente a ese dominio D, un punto interior. Entonces, si f en A, el teorema dice que si FA es un extremo local de F, y si existe la derivada de F en A respecto del vector R, entonces justamente se cumple que la de esa derivada es 0. Justamente, bueno, ¿qué sería, digamos, como algo similar, ¿sí? Esto es justamente para todo R, ¿no? Para todo R a partir del punto A. Esto sería como, a ver, como ¿cómo se llama? Como una extensión de lo que vimos antes, ¿no? O sea, todo punto crítico, o sea, todo punto, en realidad que era extremo, era un punto en donde la derivada primera era 0, ¿está bien? Y bueno, esto es más o menos, digamos, la extensión, el similar. Pero, bueno, de este teorema, si en particular f es diferenciable, recordemos que es diferenciable en el punto A, entonces se cumple que el gradiente de f en A es igual al vector nulo. ¿Está bien? Eso, bueno, lo podemos saber porque recuerden que una derivada direccional, o una derivada, se calculaba como, cuando la función era diferenciable, se podía calcular como el gradiente multiplicado por el vector. Si esto tiene que ser 0, y si esto se tiene que cumplir para todo R, entonces resulta que el gradiente tiene que ser el vector nulo. ¿Está bien? Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que si f en A, o sea, f de A, es un extremo local o relativo de f, y si f es diferenciable en el punto A, entonces el gradiente de f en A es el vector nulo. Entonces, digamos que esta sería como la condición, ¿no? O sea, en vez de la derivada ahora, la derivada, vamos a buscar, para encontrar esos puntos críticos, justamente vamos a buscar que el gradiente sea nulo. Entonces, vamos a hacer el análisis de extremos locales y su clasificación en funciones de varias variables. Entonces
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, primero, como hicimos en el caso de una variable, vamos a determinar los puntos críticos. Entonces, que son aquellos en donde f no es diferenciable y el otro caso es donde, siendo f diferenciable, en A su gradiente es el vector nulo. Entonces, estos puntos que cumplen, ese punto A que cumple en el que el gradiente es nulo, se llama también punto, al igual que antes, estacionario. Punto estacionario. Esto es básicamente lo mismo que vimos hace un rato. Y después vamos a determinar si esos puntos críticos son realmente extremos. Bueno, y para esto vamos a también, ¿no? Vamos a proceder de la siguiente manera. Si el punto A cumple con la condición A, o sea, es un punto en donde la función no es diferenciable, entonces aplicamos la definición de extremo, ¿sí? O sea, tenemos que ver si la f en cualquier punto del entorno, o en todo punto del entorno, es menor o mayor que el valor que toma la función en ese punto. ¿Está bien? Entonces eso es aplicar a la definición. Y si ese punto A cumple la condición B, o sea que es un punto estacionario, o sea que, ¿cómo se llama? Es un punto estacionario, entonces, bueno, ahí tenemos también, igual que antes, varias opciones. Sería la B1, también aplicar la definición, eso siempre es válido. Y después vamos a aplicar tenemos un método B2, que es el que ahora les voy a explicar. Vamos a pasar a la otra hoja. Y bueno, este mecanismo ahora, este B2, Profe, sí, sí, a ver, para que hable el compañero primero. dale. No, se le iba a pedir si podía mostrar la hoja, La porfa. anterior, Sí, dale. yo también. Dale. Dale, ahí vamos. Gracias. Ok. Bueno, entonces, para esta otra parte, o sea, este otro mecanismo, que, ¿se acuerdan? Nosotros en el caso anterior, en una variable, habíamos dicho que, bueno, eran tres posibilidades. Una era aplicar la definición, otra era aplicar, pensar en el crecimiento y decrecimiento. Esto ya ahora en funciones de varias variables no sería no es muy sencillo, porque en una variable nosotros el entorno es un intervalo, ¿no? En una variable el entorno es un pedacito de intervalo. Acá podíamos ver si decrecía y crecía, etc. Fíjense que ahora, por ejemplo, ¿no? Si la función es una función de dos variables, de R2 en R, ya el entorno de un punto A es todo este disco, ¿no es cierto? Entonces acá ya esto de crecimiento y decrecimiento como que no funcionaría, o no sería muy sencillo de estudiar. Entonces, bueno, eso que nosotros habíamos ya
propuesto en segundo lugar, no sería ahora. Entonces lo que vamos a ver ahora es como un símil, o algo que tiene que ver con justamente el estudio de las derivadas o de las derivadas sucesivas, ¿está bien? Como vimos en los casos anteriores, ese punto B3, era el estudio de las derivadas sucesivas, ¿está bien? Eso es lo que ahora nosotros vamos a aplicar en este caso de varias variables. Y para eso, o para este segundo mecanismo, que no sería el de aplicar la definición, vamos a utilizar un teorema que nos va a ayudar, o nos va justamente a ayudar a decidir sobre la existencia de extremos. Entonces, el teorema dice que, bueno, tenemos una función como la que estamos trabajando, R con n mayor que 1. Vamos a pensar que esta función pertenece a C2 en un entorno de un punto A, y en ese punto A se verifica que el gradiente de la función es nulo, o sea, ese punto A es un punto crítico, ¿no? O bueno, en particular estacionario, ¿está bien? Entonces, tenemos una función, esa función es C2, y tenemos un punto del dominio de esa función, que es un punto crítico, o sea, un punto en donde el gradiente es nulo. Y entonces lo que vamos a hacer es, o sea, antes de enunciar el teorema vamos a dar un par de definiciones, ¿no? Entonces, definimos el hessiano de F en A, que es el determinante de la matriz hessiana. De la matriz hessiana, y esa matriz hessiana es o sea, la matriz hessiana es igual, o es la matriz jacobiana del gradiente de F. Bueno, esto es todo medio un bollo, ahora lo vamos a ir, eh, aclarando, ¿está bien? Entonces, fíjense, primero dice, definimos el hessiano de F, que es el determinante de una matriz. El hessiano es un número, y es el determinante de una matriz. ¿Quién es esta matriz hessiana? Es la jacobiana del gradiente. Ahora vamos a ver. Entonces, si yo tengo el gradiente de F en un punto X, cualquiera, o bueno, vamos a ponerlo, evaluarlo en A directamente, ¿no? Si la función F va de Rn en R, el gradiente de F es un vector que tiene por componentes las derivadas parciales, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? F' respecto de X2 en A, bla, 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 F' respecto de Xn en A. O sea, el gradiente es una función vectorial, ¿está bien? ¿Y cómo se calcula? O sea, yo ahora lo que tengo que calcular es el jacobiano de ese gradiente de F en A. ¿Cómo se calculaba la jacobiana de una función vectorial? Este gradiente, eh, de F, bueno, ¿cómo calculamos esta jacobiana? ¿Qué era la jacobiana de una función vectorial? ¿Se acuerdan? La matriz jacobiana. A ver, vamos a hacer en Matriz otra. Claro, si yo
derivada de cada variable por fila y cada columna. No, sí. Fila y la columna vendría. No, la columna es la variable, cada variable, y la fila es Sí, cada una de las componentes. claro, exactamente. Fíjense, si nosotros teníamos una función vectorial de n, Rn en n, perdón, de Rn en Rm, ¿está bien? Entonces resulta que esta función tenía por componente, no sé, f1, esto lo llamábamos x, ¿no? f1 de x, f2 de x, bla, 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 fm de x. ¿Sí? Y la jacobiana de f, o bueno, con d o con j, no me acuerdo cómo lo habíamos, no importa. Ah, profe, yo me confundía por eso. Porque Ah, estaba porque acostumbrado con J con y me quedé como J, bueno, recalculando. claro, la J, la Ah, Jacobi, lo mismo. perdón, sí, la habíamos denominado con J, que tenía, ¿se acuerdan? Las filas, como bien dijeron ahí, eran las derivadas, era poner el gradiente de cada una de las componentes, ¿no? Era F1 respecto de X1, F1 respecto de X2, bla, 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 F1 respecto de Xn, ¿está bien? Y lo mismo en cada uno hasta que tengo acá Fm respecto de X1, bla, 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 Fm respecto de Xn. ¿Sí? Y esa jacobiana era una matriz que pertenecía a las matrices de M por N. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, bueno, le vamos a poner J, así no nos confundimos. J. Fíjense que este gradiente, ¿de dónde va a dónde? Bueno, va de Rn también en Rn, ¿no? Porque tiene n componentes. Así que la jacobiana de este gradiente va a ser una matriz que pertenece a las matrices reales de n por n. ¿Está bien? ¿Y qué componentes va a tener? O sea, ¿cómo la voy a armar? Y bueno, tengo que tomar la primera componente y derivarla respecto de las n variables, ¿sí? Entonces, el primer elemento de esta matriz va a ser la derivada de x1 respecto otra vez de x1, o sea, sería la derivada segunda de x1, bueno, evaluada en A. Este otro sería la derivada de x1, x2 en A. Y así siguiendo hasta que la última columna, el último componente de la primera fila sería x1, xn, evaluada en A. Bueno, qué sé yo, en la segunda fila tendríamos f segunda. Sería como la jacobiana de la jacobiana, de la función, por así Es la decirlo. jacobiana del gradiente de la función. Claro, ¿Mm? sí, está bien. Acá está, incluso está acá, es la matriz jacobiana del gradiente de f. El gradiente es una función vectorial, entonces le calculamos la jacobiana a ese vector gradiente. Bueno, después tenemos f de x2, x1 en A, la derivada segunda de acá sería x2, x2. Bueno, acá tendríamos, seguiríamos, y acá tendríamos x2, xn. Bueno, después tendríamos un montón de filas hasta que la última fila va a ser la derivada segunda de xn, x1, derivada segunda de xn, x2, y el último elemento sería derivada segunda de xn, xn. ¿Está bien? Esta sería la matriz hessiana. La matriz hessiana de esto. Fíjense que esta matriz hessiana contiene a las derivadas segundas. Es una matriz que tiene, y que entonces tiene como el paralelismo de lo que habíamos estado viendo antes, que analizábamos para la determinación de los extremos, analizábamos la derivada segunda. Bueno, ahora
tenemos que ver igual algunas condiciones, ¿no? Bueno, y en realidad el que nosotros vamos a usar es el hessiano, ¿no? El hessiano de F es justamente el determinante de esa matriz hessiana de F, bueno, el hessiano en A, es el determinante de esta matriz, ¿sí? Y ese determinante en general lo vamos a llamar H, digamos, de hessiano, ¿no? El hessiano en A es entonces justamente este determinante. Lo voy a volver a escribir, x1, x1a, f segunda de x1, x2 en A, sub f segunda de x1, xn en A, f segunda de x1, x2, perdón, x1, f segunda de x2, x2, y acá f segunda de xn, x1, f segunda de xn, x2, f segunda de xn, xn. Este es el hessiano de la matriz, el hessiano de F en el punto A. Y nosotros ahora cuando, digamos, porque el teoremita, en realidad todas estas son definiciones previas a lo que ahora voy a expresarles en el teorema, ¿no? Pero en el teorema va a aparecer otra cosa, ¿sí? Que ahora se los voy a mencionar también, y son lo que se llaman los determinantes menores de este determinante hessiano. Los determinantes menores serían los siguientes. Digo, comenzando por el extremo superior izquierdo, voy tomando matrices de n por n. Por ejemplo, acá sería, o sea, el determinante de esta matriz, que en realidad es un escalar, a este lo vamos a llamar H1. Después tomaríamos, esta es 1, ¿no? Tomaríamos la matriz esta de 2 por 2, ¿no? Entonces, esta matriz, o la que contiene a estos elementos, el determinante de esta matriz sería la H2, o el determinante menor H2. ¿Ven? Y así iríamos tomando, qué sé yo, el H3 sería tomar una matriz de 3 por 3, arrancando siempre de acá, ¿no? O sea, del extremo superior izquierdo. Y finalmente, ¿sí? Si yo hiciera todos, tendría, no sé, tendría todo ¿no? Que sería el HN, que obviamente el HN coincide con el H, que yo definí el hessiano. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. O sea, nada, no es muy complejo. A estos se los llama determinantes menores. Y el criterio, ahora sí, vamos al criterio, dice lo siguiente. Dice que si el determinante hessiano en A, yo lo evalúo y es distinto de 0, entonces se presentan las siguientes condiciones o las siguientes circunstancias. Si se verifica que H1 es menor que 0, o sea, H1 sería el determinante de esta matriz, directamente sería este valor, ¿no? Porque es un elemento único, ¿no? Si el H2 es mayor que 0, y así siguiendo en forma, o sea, signos alternados hasta H sub n, o sea, si voy calculando los determinantes de cada uno de estos n determinantes menores, y los signos me van dando alternados, negativo, positivo,
arrancando siempre con el primero negativo, entonces puedo asegurar que f en A es un máximo local. Es medio raro todo esto, pero ya les digo, ahora se los doy y después lo vamos a ejemplificar. Bueno, después, otra posibilidad que tenemos es que H1 sea mayor que 0. Siempre los determinantes evaluados en A, ¿no? H1 mayor que 0, H2 mayor que 0, o sea, todos los determinantes menores mayores que 0. O sea, si tengo todos positivos, entonces puedo asegurar que f en A es un mínimo local. Bien. Y cualquier otra situación ¿qué significaría? Bueno, significaría, por ejemplo, no sé, que todos fueran menores que 0. Que hubiera mayor, menor o igual a 0, pero en algún orden distinto de estos dos. Entonces, si se establece cualquier otra situación de las correspondientes a la A o a la B, entonces podemos afirmar que f en A no es un extremo local. Y en realidad esto sería así. En realidad, si nosotros arrancamos que el hesiano en A es igual a 0, entonces acá este criterio no decide. No decide, o sea, o no decide o no permite decidir si f en A es o no extremo. Bueno, muy bien. Entonces, esto sería lo más general, digamos, lo que uno tendría que expresar. La justificación de esta, bueno, esto ya es un poco más complejo, pero sigue teniendo que ver, o sea, no se los voy a explicar porque si se los explico los voy a marear, pero sigue teniendo que ver con el desarrollo de Taylor, así como lo justificamos para una variable, todo este criterio, todo este teorema, en realidad se basa justamente en analizar la definición de extremo utilizando el polinomio de Taylor. Pero recuerden que en el caso de funciones de dos, por ejemplo, variables o demás, ya no usábamos derivadas segundas, sino que en el polinomio de Taylor aparecían, como vieron hoy, ¿se acuerdan? El diferencial segundo, ¿no? Entonces, bueno, ya está, es medio complejo, hay formas de justificar este teorema, obviamente, pero bueno, no lo vamos a dar. Pero bueno, la idea es justamente esa, la idea es que ustedes piensen que o sepan que este teorema surge a partir de eso, ¿sí? Del mismo análisis que hicimos para la función de una variable, el análisis del Taylor, aplicar la definición mediante el Taylor. Bueno, entonces vamos Una consulta. Sí, Dice, este criterio no... no decide, gracias. no ayuda a decidir, o no permite decidir si f en A es o no un extremo. Entonces vamos a ir al
caso particular, para funciones del tipo f de R2 en R. ¿Está bien? O sea, para funciones de dos variables independientes, si bien este criterio lo vimos en general, ¿no? Entonces, suponemos que f pertenece a C2 en todo su dominio D. Se fue la mía. Uy, tenía el micro abierto, perdón. Sí, no importa, no importa. Puede pasar. Perdón, vamos a poner, es C2 en el entorno de un punto A. Esto quedó medio feo, pero en el entorno de un punto A, y suponemos que ese punto A es un punto estacionario, o sea, es un punto donde el gradiente se hace nulo, ¿no? Ese punto A, supongamos que tenga dos coordenadas, porque ahora estamos en R2, ¿no? Es un punto AB. Entonces, bueno, fíjense que si yo calculo el gradiente de f en ese punto A, el gradiente de f es f' de x en el punto A, f' de y en el punto A, y esto es lo que yo tengo que anular, de la anulación de este criterio, de este vector es de donde yo obtengo justamente el punto A, o sea, son los puntos que anulan los puntos que anulan el gradiente, ¿no? Y fíjense que así como en análisis, en funciones de una variable, el hecho de que sea un punto estacionario, un punto crítico, implicaba que la recta tangente fuera horizontal, ahora en funciones de dos variables, que el gradiente de f sea nulo, se anula significa qué cosa. Y bueno, vamos a pensar en el plano tangente, ¿no? El plano tangente a la gráfica de f en A, tenía esta ecuación, z igual a f en A, más, ¿se acuerdan, no? El gradiente de f en A multiplicada por el vector incremento, el vector h. Entonces, si este gradiente es nulo, quiere decir que el plano tangente es z igual a f de A, o sea, es un plano paralelo al plano XY. O sea, en realidad es eso, ¿no? Es que en una función de dos variables independientes, esta condición de que sea un punto crítico, ¿sí? Digamos, supongamos que yo tenga una función que sea así, ¿sí? En realidad si este es un extremo, lo que va a pasar es que en ese punto, ¿sí? En ese punto el plano tangente tiene que ser horizontal. Es como la similitud con respecto a las funciones de una variable. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo aplicaríamos el criterio. El criterio entonces sería, primero, ¿sí? Encontrar estos puntos, que son aquellos que anulan el gradiente, y después tendríamos que armar el hessiano de la función en el punto A. ¿Qué dijimos que era? Que era el determinante de la matriz hessiana, ¿está bien? En este caso, como el gradiente de f es un vector, una función vectorial que va de R2 en R2, el hessiano, o la matriz hessiana, va a ser una matriz de 2 por 2. O sea, sería el determinante. ¿Cómo? ¿No va de R2 en R? No, el gradiente, la función va de R2 en R, pero el gradiente, mira, lo tengo escrito acá, el gradiente de f es una función que va de claro, sí, R2, tiene ¿no? Depende de x y es un vector que va a R2. Entonces,
la matriz hessiana va a ser una matriz de 2 por 2, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene como o sea, es la jacobiana de este gradiente, ¿no? Entonces sería la f segunda de xx evaluable en A, la f segunda de xy evaluable en A, la f segunda de ix en A, y la f segunda de ii también evaluada en A. Este sería el hessiano. Este sería, bueno, bueno, y el determinante menor, en realidad acá hay un único determinante menor, este sería el H1, ¿sí? El H1, y bueno, el H2, en realidad, a ver si tengo el H2, esto es para el criterio, ¿no? Ahora vamos a aplicar el criterio. Este sería el H2, que en realidad el H2 coincide con el hessiano de la función. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver lo que decía el teoremita. El teoremita decía lo siguiente. Decía que si el h de f en A es distinto de 0, ¿sí? Fíjense, a ver, esperen, lo voy a poner acá. Entonces, resultaba lo siguiente, este era lo que habíamos dicho, ¿no? Teníamos la condición A, que si el H1 era menor que 0, o sea, H1, que en realidad H1 en nuestro caso, a ver, voy a poner de nuevo la hojita, el H1, el H1 es este, ¿no? Recuerden que el H1 es simplemente F segunda de XX en A. Esta era menor que 0. Y el H2, que en realidad sería el H de F, ¿sí? Es mayor que 0. O sea, si yo tenía signos alternados, ¿sí? Miren, los voy a poner acá. H1 menor que 0 y H2 mayor que 0. Bueno, en realidad tendríamos signos alternados, lo que pasa es que en nuestro caso esto termina acá, ¿no? Termina en H2. Ahí podemos decir que F en A es un máximo local. Entonces, decimos que F en A es un máximo local. Tengo una duda. Sí. Cuando hiciste el hessiano en Sí. HFDA, Sí. se concluyó que FDA era un máximo local y no escuché por qué. Porque lo dice el criterio. Ah, ok. Ok, es digamos, por eso Sí. no hay una explicación, no hay una formalización, es simplemente el teorema que es la tesis del teorema, digamos, ¿está bien? No, es así. Claro. O sea, Gracias. no lo demostramos, pero bueno, utilizamos la tesis. Entonces, H1 menor que 0, H2 mayor que 0 es un máximo local. Después tendríamos la parte B, sería que H1 sea mayor, o sea, los dos positivos, ¿no? Porque era el caso B era que los dos fueran positivos, H1 positivo y H2 positivo. Entonces, en ese caso decimos que FA es un mínimo local. Ahora bien, vamos a mirar un poquito la tercera condición. La tercera condición decía cualquier otra situación, pero ahora vamos a analizar entonces cuáles serían las posibles otras condiciones, o sea, qué sería, cuál sería lo que no, digamos, lo que no podría pasar, o las condiciones, ¿no? Fíjense, nosotros analizamos lo siguiente,
determinantes es esto, y analizamos que esto sea negativo H1 y positivo el H2. O sea, una condición sería que H1 fuera negativo y H2 fuera también negativo. O lo que fuera que que H1 fuera mayor que 0, y la otra condición era que este H2 era positivo, o sea que la otra situación sería que H2 fuera también menor que 0. No hay otras condiciones en este caso, o sea que en cualquiera de estos dos casos se va a cumplir que f de A no es un extremo local. Y después tendríamos digamos, la otra, finalmente, que si el h de f en A es igual a 0, o sea, si el determinante es igual a 0, entonces no podemos, o no, el criterio, vamos a poner así, este criterio no decide. Este criterio no decide. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un resumen. Entonces, fíjense, resumiendo. Resumiendo pasa lo siguiente. Fíjense una cosa. En realidad, tanto en este caso como en este, o sea, en el A y en el B, existe extremo. Y fíjense que eso se produce siempre y cuando el hessiano, en estos dos casos, el hessiano es positivo. O sea, si el hessiano en A es mayor que 0, seguro voy a tener extremo, pero va a pasar lo siguiente. Si el H1 es menor que 0, o más que H1 le voy a poner así, derivada segunda de XX en A es menor que 0, si es menor que 0, decimos que F en A es un máximo local. Y si la F segunda de XX en A es mayor que 0, entonces F en A es un mínimo local. Y ahora pasa lo siguiente. Fíjense que en estos dos casos siempre el hessiano, o sea, el hessiano en A, si es menor que 0, entonces quiere decir que F en A no es extremo. Y finalmente, si el hessiano, el determinante hessiano, es igual a 0, el criterio no decide. Y esta es entonces lo que nosotros vamos a usar para determinar la existencia de extremos locales, ¿sí? En funciones en realidad esto es para funciones de dos variables, ¿no? De R2 en R. Si tuviéramos R3, bueno, ahí habría que usar, fíjense que en este caso el hessiano es de 2 por 2, ¿no? Esto que remarcamos acá. Pero la mayoría de los ejemplos que hacemos, que vamos a hacer, van a ser funciones de R2 en R. ¿Está bien? Bueno, una cosita que les voy a explicar y que, bueno, tiene que ver un poquito con lo que vimos antes, ¿no? Digamos, cuando hay extremos, ¿sí? Supongamos que yo tengo un paraboloide, fíjense que en este punto el plano tangente es horizontal, ¿no? Entonces ahí tendríamos un mínimo relativo. Si el paraboloide estuviera, por ejemplo, así, entonces ahí tenemos plano tangente horizontal, todos los puntos, las imágenes de los puntos quedan por debajo del plano tangente, o en este caso por encima. El caso así como, o sea,
esta condición y el caso está en donde no existe extremo, a pesar de que tiene un plano tangente horizontal, sería el caso de la silla de montar. En el caso de la silla de montar, en este punto, el plano tangente de esa silla, en este punto, el plano tangente es horizontal. Sin embargo, hay puntos que están de la superficie por encima y hay puntos que están por debajo de ese plano. Por eso, muchas veces, al punto este, cuando decimos que la función no tiene extremos, porque el hessiano es 0, decimos que ese punto AB, f de AB, en donde pasa esto, ¿no? Que tiene plano tangente horizontal, pero que no es un extremo, este punto Q, lo llamamos punto, o lo van a encontrar en la bibliografía, punto silla. Un punto silla porque hace referencia a justamente la silla de montar. Es un punto en el cual el plano tangente es horizontal, pero no existe extremo. Bueno, y vamos a hacer un ejemplo. Bien. Vamos a analizar hallar y clasificar los extremos locales de f de xy igual a x por y cuadrado menos 6x cuadrado menos 3y cuadrado en b. Vamos a ver cómo aplicamos este criterio para encontrar los extremos de esta función. Bueno, entonces, como dijimos, lo primero que hacemos es buscamos los puntos críticos. Entonces, acá justamente el dominio es R2, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué le pasa a esta función? ¿Tendrá puntos? O sea, ¿qué le pasa a esta función? O sea, los puntos críticos, ¿cómo los vamos a encontrar? ¿Tendremos puntos en donde la función no es derivable? No. No, ¿no? Porque es una función polinómica, esta función es derivable hasta el orden n, así que en realidad estos puntos críticos los vamos a encontrar, ¿sí? Haciendo, o sea, los vamos a encontrar, serán aquellos puntos que anulen el gradiente, o sea, vamos a encontrar los puntos estacionarios, ¿sí? Entonces, el gradiente de esta función es esto, ¿no? Sería y cuadrado menos 12x, y acá tendríamos 2xy menos 6y. Entonces esto lo tenemos que anular. Y bueno, de esta igualdad entre vectores, de esa igualdad va a resultar en realidad un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de 2 por 2 que, como lo ven acá, en general, o puede pasar, pero en general no va a ser un sistema lineal de ecuaciones. Entonces, ojo, porque, bueno, lo que tenemos que prestar mucha atención en esto es no perder soluciones, ¿está bien? O sea, hay que estar muy preciso en la resolución de estos sistemitas, ¿no? Porque si yo omito soluciones, voy a perder puntos críticos y bueno, voy a estar haciendo mal el ejercicio, ¿está bien? Entonces, bueno, supongamos que esta ecuación la llamo A, esta ecuación la llamo B, y entonces, no sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir de acá. Recuerden que cuando, en general, ¿no? Esto es general para todo, ¿no? Pero cuando yo tengo que resolver una ecuación, en general no me conviene
pasar dividiendo a las incógnitas, ¿está bien? Porque no sé si pueden o no valer 0, así que ojo con eso. En general, cuando despejen, no dividan. En general, al contrario, uno lo que tiene que hacer es sacar factor común. Por ejemplo, entre estos dos, yo puedo sacar y factor común de 2x menos 6, igual a 0. ¿Está bien? No despejen porque si no, a veces pierden solución. Bien, como esto es un producto y tiene que ser 0, para que este producto sea 0 pueden pasar dos cosas. Puede ser que y sea 0, o puede ser que 2x menos 6 sea 0, con lo cual x sea igual a 3. Entonces tengo estas dos condiciones. Para que se anule esta ecuación B, puedo o que y sea 0 o que x sea 3. Pero yo tengo que tener puntos que resuelvan el sistema, o sea, que resuelvan ambas ecuaciones. Entonces digo, si y es igual a 0, reemplazo en a, y si y es igual a 0, me queda que x es igual a 0. O sea, tengo el primer punto estacionario, que es el 0, 0. Y ahora, la otra posibilidad de que se anule la ecuación B es que x sea igual a 3. Entonces, voy a la ecuación B y... no, voy a la ecuación A, perdón, y reemplazo x por 3. Me quedaría que y cuadrado es igual a 36. O sea que módulo de y es igual a 6, o sea que voy a tener dos valores, y igual a 6 o y igual a menos 6. Por lo tanto, voy a tener un punto P sub 2 que va a tener coordenada x igual a 3 y y igual a 6. Y voy a tener un punto P sub 3 que va a tener coordenada x3 e y igual a menos 6. Bueno, ¿me siguieron, chicos, hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces ahora ya tengo los puntos críticos, ¿está bien? Bueno, los puntos estacionarios. Ahora lo que tengo que hacer es analizar. Analizar si son extremos. Bien, entonces, ¿cómo teníamos que hacer eso? Vamos a ver acá donde dejé la hoja, que se me mezcló un poquito. Bueno, esperen un cachito porque se me mezcló todo esto, pero en definitiva lo que tengo que mirar es esto. Vamos a utilizar esto que habíamos recuadrado, ¿está bien? Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es hallar el determinante hessiano, porque eso es lo que me va a permitir en principio, ¿no? Ver si es positivo, negativo o cero, ¿eh? Entonces, después voy a ir analizando. Entonces, vamos a calcular el hessiano. Digamos, esta era f' de x y esto es f' de y. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a hallar las derivadas segundas, ¿no? La de xx es menos 12, la de xy es 2y. Obviamente la de ix, cuando la busque, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a la de x, y. Va a ser igual a la xy, ¿por qué? Porque la función, ¿cómo es? De clase C1, C2. C2. S2, bueno, en realidad es C sub n, pero en particular C sub 2 y por lo tanto se cumple eso. Bueno, y después tengo que calcular la derivada respecto de y dos veces, que es 2x menos 6. Entonces, armo el determinante de la matriz hessiana, ¿no? El determinante de la matriz hessiana va a valer menos 12, 2y, 2y y 2x menos 6. Bueno, y ahora en particular lo que tengo que hacer es evaluar cada uno de ellos en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el 0, 0. ¿No? Si yo evalúo en el 0, 0, me va a quedar menos 12, 0, 0, menos 6.
Acá en realidad no hace ni falta que haga la cuenta, ¿no? Porque en realidad yo lo que necesito es ver si es mayor o menor que 0. Cuando yo haga esto, fíjense que esto nos va a dar mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a estar en este caso. Tenemos el hessiano es mayor que 0. Ahora lo que tengo que mirar, o sea, sé seguro que va a haber extremo, lo que tengo que mirar es el signo de esta derivada segunda. Si es menor que 0 será un máximo, si es mayor que 0 será un mínimo. Entonces, como justamente la f segunda de xx en el 0, 0 es menor que 0, entonces puedo decir que f de 0, 0, ya que estamos, lo calculamos, el 0 es un máximo local de f. Después, este es 1. Después calculamos lo mismo en el 3, 6. ¿No? En el 3, 6 resulta que esto es menos 2, acá 12, 12 y 0. Y esto es 0 y acá me da, esto me va a dar negativo, ¿no? O sea, esto me va a dar menor que 0. Y como la f segunda de xx en el 3, 6 es menos 2, que es menor que 0, bueno, no, perdón, acá no hace ni falta. Perdón, este hessiano me dio, justamente me dio menor que 0, con lo cual, perdón, con lo cual, como habíamos visto en el cuadrito este, en el cuadrito, que si el hessiano es menor que 0, yo ya directamente puedo decir que la función, o que f en el 3, 6 no es extremo. O sea, si yo calculara el 3, 6, f de 3, 6, podría decir que este es un punto silla. Ese punto es un punto silla. Bueno, y finalmente en el menos 3, 6, acá tendrían menos 12, menos 12, menos 12 y 0. Acá también esto me da negativo y por lo tanto f en menos 3, 6 tampoco es extremo. Una consulta. Sí, ¿Explicarías otra vez, por favor, lo del punto silla? lo del punto silla, digo, que esta f de, esto lo entendiste, o sea, esto es por el criterio, como el hessiano Sí. es menor que 0, entonces f de 3, 6 no es extremo. ¿Está bien? Entonces, el punto, o sea, de coordenadas 3, 6, f de 3, 6, o sea, el punto en la gráfica de la función, se llama punto silla. Que Ah, ok, ok. es eso nada más. ¿Sí? Sería como el Claro. del, el dibujito que te hice antes de la silla de montar. ¿Está bien? Sí, sí. Gracias. No, por nada. Hay otra pregunta. Sí, No cambia nada el resultado, pero en el hessiano del 3, 6 pusiste menos 2. Ahí no iría un menos 12. No cambia nada porque hay un 0, pero. no, pero menos 12, sí, menos 12, sí. Menos 12, sí. Y en el último océano, el punto en vez de ser menos 3, 6 es 3 Ah, no, menos es 6. el 3 menos 6. Sí, gracias. Y es el 3 menos 6. Sí, sí, así ya lo tienen bien. Bueno, o sea, a ver, nada, tienen que, digamos, recordar o tener presente este resumen, digamos, este cuadrito, y aplicar esto. Bueno, no me quedó tiempo porque ya es la 1, pero bueno, no sé si lo voy a hacer yo o tal vez directamente también lo hagan en la práctica. Tendríamos que ver, o ver cómo proceder en los casos en los que el hessiano es igual a 0, ¿no? En esos casos
hay mecanismos, o sea, el criterio no decide, pero bueno, tenemos que implementar distintos mecanismos. Yo capaz que haga algunos ejemplos la clase que viene, de ver cómo tienen que proceder en estos casos, ¿sí? En el caso en el que, digamos, cuando el hessiano da 0 no es que el ejercicio termina ahí, sino que bueno, hay que implementar algún mecanismo para ver cómo hacer, para decidir. Pero bueno, eso después vamos a hacer algún ejemplo el día... bueno,